tal, alumnos? Te saluda con gusto tu maestra Raquel Macías Juárez del área de matemáticas. Te invito a que veamos juntos el siguiente video que comprende de la semana del 28 al 2 de octubre. Bienvenidos. Nuestro tema de esta semana será aplicación de los criterios de semejanza de triángulos y nuestro aprendizaje esperado resuelve problemas de semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Se dice que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. A continuación tenemos algunos ejemplos de figuras semejantes. Dos figuras son semejantes cuando la razón entre las medidas de sus lados homólogos es constante, es decir, son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Ejemplo: ¿los siguientes rectángulos son semejantes? Vamos a checar. Tenemos nuestro primer rectángulo que mide 10 centímetros de un lado y 4 centímetros del otro. Y tenemos nuestro segundo rectángulo y sus medidas son 5 centímetros y 2 centímetros. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tienen sus lados respectivos proporcionales? Y vemos lo siguiente. La medida del primer triángulo, como lo dijimos anteriormente, es 10 y la del segundo es 5. Y en el segundo lado, el primer rectángulo mide 4 y el segundo mide 2. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es multiplicar de forma cruzada. En este caso, sería de la siguiente manera: 10 por 2 y 5 por 4, lo que me daría un total en ambos casos de 20, con lo que nos damos cuenta que los lados sí son proporcionales y se cumplen las condiciones anteriores. Podemos decir que los rectángulos son semejantes. Se dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Criterios de semejanza de triángulos. Existen algunos principios que nos permiten determinar si dos triángulos son semejantes sin necesidad de medir y comparar todos sus lados y todos sus ángulos. Estos principios se conocen con el nombre de criterios de semejanza de triángulos o casos de semejanza. Existen tres casos de semejanza de triángulos. El primero AA, que sería ángulo a ángulo, el segundo que sería LLL, lado, 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 y el tercero que sería LAL, lado, ángulo, lado. Tenemos nuestro primer caso, criterio ángulo a ángulo, y nos dice que si dos triángulos tienen dos de sus ángulos correspondientes congruentes, entonces son triángulos semejantes. Podemos ver que aunque son de diferente tamaño, bueno, tienen los mismos ángulos. Entonces, cumple con el criterio y sería ángulo, ángulo. Ejemplo: ¿son los siguientes triángulos semejantes? Observemos bien. Y la respuesta es sí, porque al tener dos de sus ángulos congruentes, cumple con el criterio ángulo a ángulo. En este caso, sus dos ángulos que nos muestran aquí son iguales y mencionamos, aunque las figuras son de diferentes tamaños, bueno, sus ángulos son congruentes. Tenemos nuestro segundo caso, que sería lado, 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 y nos dice que dos triángulos que tienen los tres lados proporcionales son semejantes entre sí. En las figuras que vemos nos damos cuenta que A es a A', como B es a B', igual que C es a C'. Esto nos da igual acá. El cociente obtenido compara los lados homólogos entre sí y bueno, va a recibir el nombre de razón de semejanza. Entonces, triángulo ABC es semejante con triángulo A', B', C'. Tenemos nuestro siguiente ejemplo. Determine si los triángulos ABC y PQR son semejantes. Verificamos si las medidas de los lados son proporcionales. Nos damos cuenta que el primer lado del primer triángulo, que sería BC, mide 1.5
en el siguiente triángulo su medida sería 3 de R a Q. Luego, en nuestro siguiente lado, en el primer triángulo, su medida AB sería 3.5, mientras que en el segundo triángulo, que sería de P a Q, sería 7. Y en nuestro tercer lado, en nuestro primer triángulo, su medida de AC sería 5, mientras que en el segundo triángulo la medida de P a R sería 10. Y verificando las medidas de verificar si sus lados son proporcionales, nos damos cuenta que sí. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, al momento de hacer los productos cruzados, es decir, multiplicando 1.5 por 7 y 3 por 3.5, que nos daría 10.5. Y en la otra, que sería 3.5 por 10 y 7 por 5, que nos daría igual a 35. Por lo tanto, los triángulos ABC y PQR son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Tenemos nuestro tercer caso, lado, ángulo, lado, que nos dice que dos triángulos que tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual, son semejantes entre sí. Es decir, que A es proporcional a A', como C es proporcional a C', y nos va a dar también una semejanza entre el ángulo del primer triángulo como en el ángulo del segundo triángulo, que sería A es igual a A'. Entonces se cumple que triángulo ABC es semejante a triángulo A'B', C'. Tenemos nuestro siguiente ejercicio, que nos dice que los lados de un triángulo miden 30, 40 y 50 centímetros respectivamente. Los lados de un segundo triángulo miden 12, 16 y 20 centímetros. Y nos hacemos la pregunta, ¿son semejantes estos triángulos? En caso de ser afirmativo, ¿cuál es la razón de esta semejanza? Observemos que tenemos, nuestros dos triángulos, el primero con la medida 30 y su lado homólogo mide 12. El segundo lado, en nuestro primer triángulo, mide 40 y su lado homólogo mide 16, mientras que en el tercer lado, el triángulo mide 50 el primero y su lado homólogo mide 20. Ahora, comprobemos que las medidas de los lados homólogos son proporcionales. Bien, para esto vamos a efectuar los productos cruzados, es decir, vamos a multiplicar 30 por 16 y 40 por 12, dándonos en ambos casos la cantidad de 480, además de multiplicar 40 por 20 y 16 por 50, dándonos como resultado 800. Por lo tanto, comprobamos que sí son semejantes estos triángulos y sí hay proporcionalidad. Ahora, para calcular la razón de semejanza, vamos a calcular una de las razones, que en este caso sería dividir 50 entre 20 y nos daría 2.5. Dudas de alumnos de la semana del 28 al 2 de octubre. Bien, en esta semana la señorita Grecia Samantha Rivas Vega del grupo de tercero B nos hace la siguiente pregunta. Respecto a que cerrarán el perfil de Facebook, ¿cómo nos estarán dejando las actividades y a dónde las enviaremos? Te comento, Grecia, que cada asesor se comunicó con su grupo asesorado, con cada uno de ustedes, y les proporcionó un usuario y una contraseña para que puedan ingresar a la plataforma de Teams, que es el medio por el cual ustedes se van a estar poniendo en contacto con nosotros y es a donde van a estar entregando las actividades. Ya si hay alguna duda, pueden dirigirse también al blog de la escuela y te pongo la dirección en la parte de abajo. Por último, te invitamos a que cheques la aplicación de Teams para que realices la actividad que va relacionada con el tema que acabamos de ver en este video. Que tengas un excelente fin de semana.